Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos por acompañarnos en una edición más de Wolf Talks. Hoy estamos muy contentos porque tenemos la oportunidad de platicar con Nicolás Rosales. Nicolás Rosales, bienvenido. Él es presidente de la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Nicolás, muchas gracias por estar acá con nosotros. No, al contrario, Cris, muchas gracias a ti por la invitación y el espacio para poder platicar de nuestras actividades y nuestros congresos. Excelente, pues como bien lo acaba de decir, vamos a platicar de las actividades que está realizando hoy por hoy la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad. Y pareciera ser que no, pero hay temas de gran importancia que aunque muchos no estamos familiarizados con ellos, pues hoy por hoy ante la coyuntura actual que ya posterior a un año, es importante que ustedes como comunidad de Wolf Talks pues sepan. Como tema importante y lo que vamos a estar tratando el día de hoy es la movilidad del mañana, el reto de hoy. Y esto previo al desarrollo del Congreso Internacional de Transporte y Movilidad, el 12º Congreso de Transporte y Movilidad que se va a llevar a cabo el próximo 28 y 29 de abril. Entonces, pues bueno, después de un año de coyuntura y de escenarios inimaginables, como lo es, pues centros comerciales completamente vacíos, restaurantes cerrados, me parece que hay dos servicios que nunca dejaron de prestar el servicio. Uno de ellos, evidentemente siendo el más importante, que es los médicos de primera línea ante el combate del COVID-19, y el otro, igual de importante y que muchos tal vez no están tan familiarizados, es el transporte público y privado, ¿no? Evidentemente el transporte público, Nicolás, que es pues todos aquellos que necesitaban transportarse desde sus casas hasta sus centros de trabajo, que evidentemente no pudieron hacer el home office, y muchos otros de ellos, pues bueno, es el transporte privado para poder suministrar servicios, empresas, etcétera. ¿Correcto, Nicolás? ¿Qué nos puedes platicar de esto? Bienvenido nuevamente. Muchas gracias, Cris. Pues bueno, en primer lugar, pues sí nos encontramos en un cambio radical, donde tendremos que vivir de una manera distinta al año 2020, la ciudad, cómo movernos, cómo poder realizar las actividades día a día en virtud de lo que tú acabas de comentar. De un momento a otro nos encontramos con centros de trabajo, escuelas cerradas, centros comerciales y simplemente el home office. Lo que implicó una caída en la demanda del transporte público cerca del 70-80% dentro de los primeros 3 meses del año pasado, cuando se declaró la pandemia ya oficialmente en México, el 23 de marzo, lo que ocasionó una caída en las finanzas, ocasionando una crisis económica para todos los sistemas de transporte, ya sean formales o informales, ya sean de la Ciudad de México o sean concesionados. Entonces, sí, fue un shock para poder prestar un servicio de esas características cuando el usuario es la principal fuente de ingresos para los sistemas de transporte mediante el pago de la tarifa, y cuando no te encuentras a los usuarios en la calle, pues cómo mueves, qué mueves, ¿no? ¿Qué función tiene el transporte público? El transporte público tiene la intencionalidad de llevar del punto de origen a destino a las personas a distintas actividades. Es por eso que el sector transporte en esta ocasión, junto con el sector médico, mostraron la real valía que tiene en la sociedad y en las personas estos servicios. Entiendo. Muy bien, pues sí, es muy interesante lo que acabas de mencionar, Nicolás, y sin embargo, me parece que hoy por hoy con este tema del transporte público hay el estigma de que es el foco de contagio. Hoy por hoy me parece que pues gran parte de la ciudadanía, incluso me atrevo a decirlo yo, tengo el miedo de poderme subir al transporte público porque creemos que es un foco de contagio importante, pero aún así, por lo que estamos enterados es que se han implementado campañas importantes de comunicación para prever, evidentemente, recomendaciones durante el trayecto de tu casa a la oficina o, lo que necesites transportarte. ¿Hay algunas recomendaciones que se están realizando, Nicolás, correcto? ¿Cuáles son estas? Así es, mira, la Asociación Mexicana de Transporte y Movilidad realizó campañas de difusión para el uso del transporte público. Como tú bien señalas, al principio de esta pandemia no sabíamos perfectamente cómo se desarrollaba, cómo era el contagio. Se consideró que la sana distancia como una medida primordial y obviamente dentro del sistema de transporte era necesaria.
Pero nosotros a través de distintas infografías y campañas estamos haciendo mención de cómo poder comportarse en transporte público sin correr riesgos, como es el uso de cubrebocas, uso de gel, evitar el estar hablando dentro de las unidades, hablar por teléfono o tener menor contacto y guardar la sana distancia dentro de la medida de lo posible en las unidades. Pero obviamente aquí tenemos un gran problema, nos encontramos con un rezago. Y eso es evidente, lamentablemente, en México específicamente, donde tenemos unidades ya muy pequeñas, como los microbuses que se conocen, y que tendríamos que cambiar a modelos de unidades mucho más amplias, con mayor tecnología, menor contaminante, para poder prestar un servicio de esas características y mejorar la calidad del viaje del usuario. Entonces, la realidad es que hay estudios reales importantes, tanto en Inglaterra, en Chile y en Colombia, que señalan que los puntos de contagio no es en el transporte público, se contagian más en reuniones, en centros de trabajo, y hay un estudio que sacó INEGI hace aproximadamente 3 meses donde señalaba que únicamente se contagiaban entre el 8 y el 10% de las personas en transporte público, siendo de mayor contagio en los lugares públicos como restaurantes, centros comerciales, centros de trabajo, etcétera. cerca del 22%. ¡Wow! Qué impresionante este dato, ya lo escucharon. Voy a reforzar un poco de las recomendaciones que sugieren parte de esta campaña de comunicación durante los trayectos, que es evidentemente evitar las horas pico, usar correctamente el cubrebocas, evitar tocarte el rostro o nariz mientras estás en el transporte público, desinfectar tus manos antes, durante y posterior a usar el transporte, mantener la sana distancia en todo momento. Evidentemente esto sabemos que son casos específicos, pero siempre que se pueda procurarlo. El estornudo de etiqueta con el antebrazo es muy importante. Mantener las ventanas abiertas, que esto es parte de la comunicación que se les da a los operadores del transporte público. Y el más importante, no ingerir alimentos ni el uso del celular durante el transporte. Entonces, esto es importante para toda nuestra comunidad, que lo sepan y que sepan que hay una campaña importante de esto, pues previo a la coyuntura y durante esto que está sucediendo. Bien, Nicolás, en otros temas igual de importantes y que me parece que son de gran impacto, es la crisis de salud de los operadores, el retroceso de los procesos de modernización durante esta coyuntura y la falta de liquidez para hacer frente, evidentemente, a créditos de unidades, refacciones, pues bueno, como tal, los servicios del operador. De esto, ¿qué están haciendo para hacer frente a esto, Nicolás? Mira, a partir de los 3 primeros meses, te voy a poner los 3 primeros meses como parte crítica. Había un estudio que impulsó WRI, que señalaba que en la Ciudad de México, únicamente en la Ciudad de México, se perdían en los 3 primeros meses cerca de 3.500 millones de pesos. Eso ocasiona un boquete en las finanzas de cualquier empresa o cualquier operador de transporte público, ocasionando una crisis financiera con ese pago de mantenimiento para la misma operación, para los créditos fiscales, para los créditos de flota, que ocasionaron precisamente que hubiera ciertas condiciones que permitieran de una manera tener unos meses de gracia, pero obviamente pues no es permanente. Y eso ha ocasionado que ante la caída de la demanda, como te comentaba en un principio, los sistemas no se han recuperado. Consideramos que el sector se recuperará en un promedio de 1 año y medio a 2 años aproximadamente, tomando en cuenta 2 cuestiones. 1, la vacunación, que pueda ser un éxito, número 1, y número 2, que vuelva a fluir el capital en la economía mexicana para poder tener acceso a estos créditos y renovación de flota. El problema de la pandemia no es únicamente sanitario, es también económico. Va a rezagar todos estos procesos de modernización que vienen encaminados y que se habían hecho a través del operador mismo. Te he de comentar que el operador del transporte público, que ha sido muy criticado en muchos sentidos, también es el principal promotor de estos cambios y se han consolidado empresas de transporte aproximadamente sustituyendo 4.500 unidades dentro del grupo por 1.700 unidades de mayor capacidad, con mayores condiciones de tecnología que han permitido tener un mejor viaje. Todo esto que te estoy comentando
necesita recursos económicos. Claro. Al momento en que el transporte público concesionado no tiene subsidios por parte de las autoridades, pues se convierte en un problema importantísimo, donde tiene que empezar a pensar cómo vas a prestar un servicio durante estos meses donde no hay gente en la calle, porque están trabajando en otras condiciones, pero que tienes que modelar tu esquema y tu gestión de oferta-demanda. Y es cuando te das cuenta que el modelo de hombre-camión ya va de salida. El hombre-camión son los microbuses donde tenemos una oferta o una sobreoferta de unidades para la demanda que ahorita tenemos, y ahorita se ha tenido que gestionar de un modo distinto a la operación de transporte público, pero tú estás viendo también un efecto contradictorio. La gente, como tú bien comentabas, al pensar que el transporte público es un punto de contagio, se ha volcado a otros modos de transporte, como puede ser el uso de plataformas, como puede ser el auto particular, o actualmente el uso de la bicicleta, y la caminata. Y eso también ha demostrado un gran problema. Las ciudades no están preparadas para eso, no tienen manera de convivir los distintos modos de transporte con el usuario de la vía pública. Entonces, son tareas que van dejando y que van mostrando que tenemos que ir pensando y repensando las ciudades, no únicamente en el desarrollo urbano, sino también en los sistemas de movilidad para facilitar la calidad de vida de los usuarios y sus trayectos. Claro. Y con esto, evidentemente, la recuperación de la confianza del usuario para poder hacer uso nuevamente del transporte público, ¿correcto? Y te he de comentar que se han seguido haciendo protocolos de sanitización en las unidades. Mira, anteriormente te puedo decir que te preocupabas mucho por prestar un servicio de calidad que fuera rápido, eficiente, seguro, pero ahora, como tú bien comentas, es necesario implementar medidas sanitarias para garantizar tanto al operador de las unidades como al usuario una seguridad sanitaria importante para que se sienten confiados. Pero esto no puede ser bajando la guardia, dejando de hacerlo o considerando que no hay esas posibilidades en el transporte, ¿no? Porque sí la existen, pero hay que mitigar esos efectos a través de esos procesos de sanitización y medidas sanitarias que se han implementado en los sistemas de transporte. Qué interesante. Bien, pues bueno, Nicolás, de estos temas y mucho más nos estarán platicando el próximo 28 y 29 de abril en el 12º Congreso Internacional de Transporte y Movilidad. Tenemos paneles temáticos, tenemos mesas de discusión, estarán participando especialistas, evidentemente, tanto nacionales e internacionales. Son más de 45 speakers, ¿correcto, Nicolás? Así es. Evidentemente participan asociaciones no gubernamentales, consultores y usuarios. Nicolás, por favor, si quieres invitar a la audiencia a participar en el 12º Congreso Internacional de Transporte y Movilidad, adelante, por favor. Claro que sí, aprovecho la oportunidad para invitarlos a que nos acompañen en nuestro 12º Congreso Internacional de Transporte, que se realizará los días 28 y 29 de manera virtual. Es totalmente gratuito, podrán registrarse en el sitio www.12sitvirtual.com, y como señala Cris, vamos a abordar los temas que nos han impactado a partir del año pasado, cómo vamos a tener los esquemas de recuperación y oportunidades para el sector transporte, porque se han hecho cosas interesantes también, pero también hablaremos del diseño de la movilidad, del diseño de la ciudad, del impacto del medio ambiente, salud, transporte, equidad de género, entre otros temas, y también modelos de negocio y financiamiento que serán una parte importante para la movilidad del futuro. Entonces, es necesario establecer las metas o las bases necesarias en este momento para pensar en la recuperación del sector a unos 5 años. Bien, pues bueno, ya lo escucharon, la movilidad del mañana es el reto de hoy. Vamos a dejar aquí en la biografía de este Wolf Talks los datos para que ustedes se puedan registrar y participar. Tenemos 2 días de congreso muy interesantes, con pláticas muy interesantes con expertos a nivel internacional. Los invitamos a que participen. Nicolás, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros, estamos muy contentos. Y pues bueno, gracias nuevamente, esta es tu casa, cuando gustes, Nicolás. Muchas gracias, Cris, por el espacio y les agradecemos todo el apoyo que nos han brindado en la realización de nuestro congreso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a toda nuestra audiencia de Wolf Talks, y nos vemos en la próxima.